Hola a todos, nosotros somos estudiantes de la UNASH Jara de Tocoa, pasantes de la carrera de Pedagogía y Ciencias de la Educación, con el licenciado Nahum Misael Patti González, de la clase de Legislación Educativa. En este primer video estaremos definiendo algunos conceptos, para luego adentrarnos en lleno sobre lo que es legislación educativa. Y algunos de los conceptos que definiremos son legislación, ley y derecho, fuentes del derecho, artículos constitucionales relativos a la educación y convenios internacionales relativos a la educación. Les saluda Leslie Merari Miranda, estudiante de la carrera de Pedagogía. En esta ocasión vamos a hablarles sobre tres conceptos muy importantes, los cuales son legislación, ley y derecho. A continuación les definiremos cada uno de ellos. De esta manera decimos que la legislación es la manifestación de voluntad del Estado en el ejercicio de su función normativa. Dicha función debe cumplir con el procedimiento formal preestablecido. Así, las personas que legislan no tienen facultades para poder manifestar un poder arbitrario que exceda sus funciones, tanto por competencia como por vulneración a derechos fundamentales de jerarquía normativa, del procedimiento de la creación de las normas o la propia Constitución. De esta manera, quedó atrás la idea de que el poder legislativo sea el primer poder del Estado, porque no tiene facultades absolutas para poder legislar. No nos encontramos en un Estado legal, de derecho o simple Estado de derecho, como se conocía antes, sino en un Estado constitucional de derecho, donde deben respetarse los derechos fundamentales, donde la Constitución es una norma imperativa. Ahora bien, ley. La ley es una norma jurídica dictada por el legislador en un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernadores. Su incumplimiento trae aparejada una sanción. Un ejemplo claro que podemos decir sobre las leyes es que, si bien como conocemos, por ejemplo, han puesto lo que es la ley seca, ¿verdad? Esta ley seca se refiere a que las personas no deben andar a tales horas de la noche, es decir, ¿verdad? Tomando bebidas alcohólicas. Si las autoridades se encuentran, ¿verdad?, a una persona tomando, por lo tanto, están en una ley seca, es necesario, ¿verdad?, ponerles una sanción a estas personas porque están incumpliendo la ley. Dicho de esta manera, ahora vamos a hablar sobre lo que son los derechos. Bien, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e invisibles. Es decir, ¿verdad?, un derecho fundamental que nosotros como seres humanos tenemos, ¿verdad?, es el derecho a la educación, ¿verdad?, sin importar sexo, sin importar si la persona es gorda, si la persona es delgada, si es de color blanco o de color negro. Todos tenemos derecho a una educación. Asimismo, también todos tenemos derecho a la salud. Hola, yo soy Lesbia Soriano y a través de este video te voy a explicar algunos conceptos para que entendamos mejor el mundo de la legislación. Después de los conceptos escuchados anteriormente, nos situamos en lo que son las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho se dividen en fuentes formales, fuentes materiales y las fuentes históricas.
Con las fuentes formales se pretende saber cuándo y en qué condiciones una norma jurídica es aplicable a una sociedad. Dentro de las fuentes formales se pueden encontrar las leyes, las costumbres, jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. La segunda son las fuentes materiales. Con las fuentes materiales nos referimos a aquellos elementos que determinan el contenido de una norma jurídica, es decir, los fenómenos sociales que contribuyen a la formación del derecho. Y por último, encontramos las fuentes históricas. Como ya la palabra lo dice, se refiere a aquellos documentos históricos que hablan o se refieren al derecho. Entre ellas encontramos los libros, periódicos, escritos o tratados. Como recordarán anteriormente, ya se definió qué es legislación, por lo que ahora vamos a definir qué es legislación educativa. La podemos entender de dos formas. Una como el conjunto de leyes, normas y decretos que orientan a convivir con democracia en asuntos cotidianos netamente de la gestión educativa. O la podemos entender como la agrupación de leyes, normas, decretos y reglamentos al que se somete el sistema educativo con el fin de lograr sus objetivos. Para terminar mi participación, culminaré hablando sobre la jerarquía normativa. Para ello, vamos a imaginarnos una pirámide. Esta pirámide tiene elementos que constituyen su estructura, que van de mayor a menor importancia, o sea, de forma descendente, según cómo se defina el rango de esa norma. Es por ello que el principio de jerarquía implica que una norma de rango inferior no puede contradecir ni vulnerar lo que establezca una de rango superior. En base a estos principios, la pirámide se configura teniendo en la cúspide la Constitución, en medio tiene sus leyes y en su base las disposiciones reglamentarias. Como ejemplo de lo anterior, se detalla en este video la jerarquía normativa del Sistema Nacional de Educación de Honduras. La jerarquía normativa del Sistema Nacional de Educación será la siguiente. 1. La Constitución de la República. 2. Instrumentos internacionales de derechos humanos y demás aplicables. 3. Ley Fundamental de Educación. 4. El Estatuto del Docente Hondureño. 5. Ley de fortalecimiento a la educación pública y la participación comunitaria. 6. Código de la Niñez y de la Adolescencia. 7. Leyes especiales de educación. 8. Ley de visión de país del año 2010 al 2038 y el Plan de Nación 2010-2022. Leyes que rigen la administración pública. 10. Reglamentos generales y especiales de educación. 11. Reglamentos generales aplicables. 12. Los acuerdos y disposiciones administrativas. Y 13. Los principios generales del derecho. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Caterine Alonso. A continuación, voy a hablar acerca de lo que es la Constitución de la República y los apartados que habla acerca de la educación y de algunos tratados internacionales y convenios a los cuales está suscrito Honduras. Tomando en consideración el capítulo 8 de la Constitución de la República, versa sobre cómo debería de ser lo que es la educación en nuestro país, haciendo énfasis que la educación no debe de tener ningún tipo de religión, entendiéndose que debe ser laica, por lo cual el Estado es el órgano encargado de brindar educación a todos sus ciudadanos de forma gratuita, con la finalidad de erradicar lo que
es el índice de analfabetismo. Asimismo, es importante señalar que la Constitución también regula la libertad de investigación y de cátedra de los distintos centros educativos, entendiéndose que el Estado, a través de lo que es la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, según sus ámbitos de competencia, son los encargados que todos los ciudadanos cuenten con una educación coherente y requerida según el área a enfocarse. Cabe destacar que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es la encargada de validar tanto los títulos de universidades privadas como títulos de individuos que son otorgados en el extranjero. El Estado también es el encargado exclusivamente de formar a los docentes que impartirán sus servicios en diversas áreas o a los ciudadanos. De igual manera, cualquier persona, ya sea jurídica o natural, puede fundar lo que son instituciones privadas a nivel nacional, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos por la ley. Algunos de los convenios o tratados internacionales en los cuales se encuentra suscrito Honduras son los siguientes. Está lo que es el Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre lo que es la República de Panamá y la República de Honduras. El presente convenio fue suscrito el 28 de junio del año 2010 y versa sobre lo que es una cooperación e intercambio de información en el ámbito educativo entre Honduras y Panamá, destacando que entre países deben de brindar lo que es ayuda mutua en relación a lo que es la validez de títulos o diplomas emitidos por los mismos, con la finalidad que los ciudadanos puedan obtener, por ejemplo, libros de escritores nacionales, entre otros materiales didácticos enfocados a lo que es la educación. También está lo que es el Convenio de Cooperación Regional para la creación y funcionamiento del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, celebrado entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, lo que es la ciencia y la cultura, en lo que es lo sucesivo, lo que es la UNESCO, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos en adelante, en lo que es la OEA. También esta presente convención fue suscrita lo que es el 19 de octubre del año 1990 y hace mención sobre la creación de un ente receptor que se denomina CREFAL, el cual, según sus siglas, significa Centro de Cooperación Regional para lo que es la educación de adultos en América Latina y el Caribe, creándose el mismo con el objetivo de organizar, recopilar, elaborar, cooperar, promover, entre otros, los mecanismos necesarios para lo que es la formación de adultos en el ámbito educativo. Para concluir, sabemos que la educación es el derecho humano que tiene toda persona de acceder al conocimiento que propicie el desarrollo de su personalidad y de sus capacidades en condiciones de libertad e igualdad, teniendo como eje transversal el respeto a la dignidad del ser humano. Algunas de las convenciones internacionales que son relativas a la educación, que podría mencionar todos, que son las mejoras de derechos para los alumnos y los titulares, y también facilitar el reconocimiento del aprendizaje. Sabemos que la nueva convención genera una plataforma normativa para fomentar la confianza entre los sistemas de educación superior. Este instrumento representa una oportunidad histórica para que las comunidades académicas y del mundo adopten principios del bien común y decidan crear de manera mancomunada instituciones de educación superior que practiquen el aprendizaje a lo largo de toda la vida y que al mismo tiempo sean pertinentes, dinámicas e integradoras. La convención contribuirá a garantizar el derecho a la educación de las personas, al facilitar el acceso a la enseñanza superior. Muchas gracias por su atención.